Cuarto bloque de Zona Crítica. Bueno, hoy es un día especial porque es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Hay un documento de la Conferencia Episcopal Argentina del pasado 23 de esta semana, hace nada más algunos días, que se titula Si el Estado se corre, entra el narcotráfico. Es un documento corto pero contundente, muy fácil de leer, muy sencillo. Aquel que no lo quiera entender es porque se quiere hacer el sonso. La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, es bastante contundente sobre el problema del narcotráfico y su lado B, el problema de las adicciones, y además critica las políticas sociales o la no política social en ese sentido del Ministerio de Capital Humano, que está desfinanciando a las agencias o a las instituciones que están a cargo justamente de recibir, dice la Iglesia, a los chicos rotos, ¿no? Es una expresión de barrio, una expresión que escucha que la mamá le cuenta al cura de la villa: mi nene está roto, mi chico está roto, mi primo está roto. Esa expresión usa la Iglesia en este documento de la Conferencia Episcopal. Dice: sin el compromiso económico del Estado, esta ardua tarea no se sostiene, la de acompañar al adicto. Y si esa tarea cae, no habrá quienes reciban a los que tocan fondo buscando una segunda oportunidad. A quienes tienen responsabilidades de gobierno, les pedimos escuchen el clamor de los que luchan por salir del consumo. Y enfatizando entre signos de exclamación, vean el dolor de las familias y las comunidades que están destrozadas por este flagelo. Donde el Estado no está, entra el narcotráfico. Decíamos hace algunos días, cuando este documento se difundió, y ayer lo contó en un programa de televisión el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, que adhiere a lo que el ministro de Frigerio, ¿no?, en la provincia de Entre Ríos, que adhiere a lo que se viene escuchando muchísimo de las organizaciones. El narco está financiando el medicamento del abuelito de una persona de un barrio que no le puede comprar. ¿Qué necesitas? Mi abuelo tiene hipertensión, tomá. El narco está financiando, necesitamos tanto ladrillo y bolsa de cemento para la piecita del tío, tomá. El narco está financiando el cumple de 15 que cumple la niña que vive en una villa de emergencia o en un barrio popular de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Rosario, de Entre Ríos. Está ocupando un rol que obviamente después tiene un vuelto, que capitaliza esa inversión malavida, esa inversión que tiene un origen malavido, y después ingresa a ese mercado espurio a los chicos, o como soldaditos, o como vigilantes, o como posibles adictos. Es decir, lo incorpora un compromiso hacia el narco que incluso muchas veces dura en el tiempo. Hay yo ya quiero presentar a mis invitados, pero hay un gran trabajo de Carlitos del Frade, que es el diputado provincial, que dice que muchos de los suicidios que ocurren en las barriadas populares de chicos jóvenes atrapados por el consumo de la droga tienen que ver con que o no pueden salirse de la problemática o le deben tanta plata al narco que el narco va a empezar a apretar a sus familiares, a su papá, a su mamá, a su tío, a su hermano, para cobrarse esa deuda. Y como no pueden soportar esa situación, deciden lamentablemente quitarse la vida. Nosotros convocamos a dos personas que yo sé que hace mucho tiempo están en el tema, en este tema de alguna u otra manera. Uno es Pablo Landó, de la mesa Ni un pibe menos por la droga de la ciudad de Santa Fe, que viene trabajando hace mucho, es permanentemente una persona de mi consulta en on y en off, porque sé cómo trabaja capilarmente en los barrios de la ciudad. Y el otro es Matías de la Fontana, que es fundador del proyecto Deporte Solidario, Consumos Problemáticos y las organizaciones sociales que enfrentan esta realidad. A ambos los conozco hace mucho tiempo, sé de su compromiso y les agradezco por haber venido. Mati, Pablo, gracias por venir. Gracias, Héctor, por la invitación. ¿Qué te generó a vos, Matías, el documento de la Conferencia Episcopal? Bueno, vos tenés un enfoque más vinculado a la incorporación del deporte, ¿no?, en la salida de las adicciones, pero conocés el mundo, el barro,
y conoces obviamente la posición de la Iglesia en este sentido. ¿Qué podés decir? El documento es fiel a la realidad, va al hueso, es objetivo y plantea de manera muy sincera y muy franca un tiempo de zozobra que se respira y que se padece en nuestro país, que tiene que ver con la pregunta de si en el lapso no muy largo de tiempo vamos a seguir siendo la Argentina. Porque para hacer un raconto, cuando planteas la existencia o no del Estado, para hacer un raconto, habría que decir, a mediados de los 70 se realiza la Cumbre de la Tierra en Estocolmo. Y ahí se empiezan a plantear dos posiciones. El maltusianismo, vieja filosofía que dice que no hay recursos para todos en el mundo y que hay población sobrante, no todos estamos invitados a la mesa. Esos eran los países centrales que empezaban a plantear la discusión por los recursos, es decir, la comida y la energía. Hoy el mundo está en guerra por eso. Y parecen cada vez más visibles los efectos de ese maltusianismo que básicamente ataca la sobrevivencia biológica de los pueblos a través de las pestes, de las guerras y de la antinatalidad. La droga entra dentro de ese combo letal. Entonces, el documento de la Iglesia es objetivo. Si no hay Estado que le dé un orden al espacio vital, al ecosistema de los barrios, y que no dé prestaciones fundamentales a aquellos que no tienen nada, ese vacío lo va a ocupar el caos, la violencia y estos grupos transnacionales que sirven a los intereses de que no seamos nación. Hay que hablar de soberanía cuando hablamos de estos problemas, porque realmente se está exterminando o se está poniendo en riesgo la sobrevivencia biológica de nuestro pueblo. Ha bajado la edad de inicio. Pareciera que la Argentina en estas décadas la han físicamente inundado de droga, desde el punto de vista físico, ecosistémico, y desde el punto de vista cultural han sembrado el resentimiento, el individualismo, la compulsión, la guerra de unos contra otros, que es lo anticriollo, es lo antiargentino. Eso no es argentino. Yo creo que es un fantasma de la globalización liberal que se ha posado sobre nuestra forma de vida y que nos está haciendo bolsa desde el punto de vista sanitario, pero también en el otro aspecto que señala el documento. Ese es el análisis macro. En la casuística, todos los días nos encontramos en los barrios con chicos, cada vez más chicos, con problemas de droga, que son la tercera generación de personas con problemas de droga. Su mamá embarazada, drogándose, la abuela, el abuelo, drogándose. Y se agrega el problema en este contexto de fenomenal retracción de los ingresos de la clase media y para abajo, el endeudamiento de la clase media y de los pobres que salen a vender droga para sostener el propio consumo. Eso te podría decir. Y que además los pone en una situación de muchísima dificultad para volver sobre esos pasos. Porque una vez que entraste, formás parte de una estructura criminal en la que no te van a... Che, mirá, yo quiero cortar acá, quiero salirme porque no me gusta. Eso no existe. Sí. Eso por un lado. Pensaba en lo primero que dijiste. ¿Vos ves un plan geopolítico respecto a la incorporación masiva del consumo de droga en los espacios populares? ¿O es al revés? Esto fue agendado por los sectores geopolíticos y, digamos, le han bajado la lupa y han dicho, bueno, acá tenemos una oportunidad. Mirá, si no hay convivencia posible, si no hay conversación pública, diría Harari, si no hay relato de conversación pública, ese clima de unidad que requiere que es condición para la democracia, no existe, es inviable. En ese estado de guerra permanente de todos contra todos es inviable la democracia y es inviable la unidad de los sectores populares. Así que desde el punto de vista de la existencia de una comunidad, de un pueblo que se quiera a sí mismo, la droga juega a favor de los intereses disolutorios de la nación, lisa y llanamente. Pero, y queda esto de manera expresa en la clínica social, digamos. Luego se han desclasificado documentos y publicaciones. La
OTAN está hablando públicamente en sus organismos de difusión y de formación de guerra cognitiva. Se han desclasificado los documentos de recomendaciones de Kissinger para la disminución de la población de los países latinoamericanos por el problema de la comida. Eso es de público conocimiento. Así que no tengo ninguna duda. Pablo. En principio tengo una coincidencia general con lo que dice Mati. A mí me parece que desde el punto de vista del estado actual de cosas hoy, ¿cuántas veces hemos dicho atravesamos una pandemia social de consumo de sustancias psicoactivas cuando se unen las legales con las ilegales? Y este posicionamiento que tiene la conferencia episcopal me parece un grito, ¿no? Una alarma, un sacudón al conjunto de la sociedad que todos los días ve cómo sobrevive en las circunstancias actuales, que está afectada su vida desde todo punto de vista, la ruptura de los proyectos, no sé, la pérdida del laburo, los ingresos que no alcanzan, la desesperación de si tenés, no sé, un familiar con un problema de discapacidad, tener un abuelo o una abuela en casa. Bueno, ese conjunto, ¿no? De situación que la gente hace que un poco cierre la puerta desde adentro, vea cómo sobrevive, más que cómo disfruta la vida, ¿no? Me parece que esto en primer lugar es un gran sacudón. Y después es exacto, es así, que es lo más valioso, y después está la valentía para poder salir a decirlo, ¿no? A mí me parece que el agravante de todo este contexto es que a su vez se va configurando un tipo de cultura narco en la barriada, que ellos lo dicen muy bien, que es esa retirada, digo entre comillas, del Estado, pues soy de los que cree que el Estado siempre está presente, el tema es cómo está presente el Estado, ¿no? Y digamos desde ese punto de vista, fíjate vos que lo que se va dando, vos decías, no sé, poder pagarle el cumpleaños de 15, ¿no? A la hija de un vecino, demás. Lo que está pasando es que el tranza, por ejemplo, garantiza el bolsón de comida que antes ponía desarrollo social en alguna institución, como por ejemplo un centro de salud, y de alguna manera con el bolsón va sosteniendo ese lugar donde llegaba por lo menos el Estado en garantizar la comida, porque estamos claros que un centro de salud hace mucho más que diagnosticar, medicar y acompañar, ¿no? Hoy todas las problemáticas de la familia que llega a la barriada de la ciudad, te imaginas la complejidad de cómo es eso. Entonces van ocupando cada uno de esos lugares y van configurando algo que para mí me parece lo más grave de todo eso, que se va de alguna manera rompiendo aquella perspectiva del ascenso social, del desarrollo, del progresar, que era la idea, no sé, que el pibe veía al papá con la bicicleta levantarse a las 5 de la mañana, iba a laburar a la hora de construcción, y hay un mensaje fuertísimo en eso, que es el esfuerzo, el sacrificio, el laburo, y ve que en realidad el viejo viene, no llegan a fin de mes, no tienen para comer, y el de al lado que está vendiendo, ¿no? O que está portando un arma en un barrio, compra zapatillas, cambia el auto, la casa, va creciendo su casa. Entonces va generando, digamos, un atractivo hacia una forma de vida, ¿no? Donde eso opera en una vulnerabilidad social creciente, pero ya alarmante a los niveles que estamos hablando. Hace cuánto tiempo venimos diciendo, che, esto es un problema, y como dijimos más de una vez, las políticas públicas sobre drogas van a tender reiteradamente a fracasar si no tienen un correcto diagnóstico y si no la abordan desde esos tres elementos que configuran la pandemia, como dijimos. Uno de estos tiene que ver con la creciente oferta de sustancias, el negocio narco, cómo opera, y eso daría para hablar alrededor de que hay mucho show, estos operativos que se van. Imagínate si esto está en manos de Patricia Bullrich, ¿qué podemos esperar? Yo ¿no? lo que agrego ahí es una demanda consolidada también. Sí. Que no se mueve, digamos, que sí. En todo caso que aumenta. Exactamente, aumenta, pero desde el punto de vista de las políticas, en este caso en materia de seguridad, lejos están de poder acertar a dónde está el centro del problema. Digamos, si dijimos más de una vez, no controlás ni el sistema de navegabilidad troncal, que es el río Paraná, lo que denominan mal llamada hidrovía, está en manos extranjeras. Porque digo lo que dice Matías, pareciera, che, este enfoque geopolítico, que no, efectivamente. Hay un saqueo de los recursos, pero al mismo tiempo hay un negocio que se desarrolla paralelo al saqueo, ¿no? Si tenés los puertos, que incluso los puertos públicos no están en control del propio Estado, sino que pasan a controlar no sectores privados, empresas vinculadas a Estados,
¿no? Que son parte incluso de este negocio, si no se genera ninguna política activa que frene el lavado de dinero, ¿no? Que de alguna manera pueda bloquear el blanqueo de todo este circuito, digo, no se ataca esa oferta creciente de sustancias. Por otro lado, no hay campañas, por ejemplo, la Precod ahora generó una cantidad de información valiosa, ¿no? La agencia provincial. Pero ahí lo que da cuenta es de cuando se demanda la atención. Bueno, quizás por ahí Mati puede desarrollar algunas cosas más sobre esto, pero digo, lo que no se interviene es en la prevención. O sea, incluso hay una cuestión que decimos a veces hasta de recursos. Vos ya intervenís cuando el cuadro está agravadísimo, lo que informa esa estadística es que hay un 43% de aumento en la demanda de atención, ¿no? Pero ¿qué políticas públicas preventivas tiene el Estado, ¿no? En torno a la problemática? ¿Cómo están los propios sistemas de salud pública? Que es lo que decía había al inicio. Y si la población está vulnerada en lo fundamental, en todo lo que tiene que ver que los pibes no pueden acceder al deporte, a la música, ¿no? Su barriada está olvidada, no acceden a los servicios públicos, bueno, se configuran 3 factores que de alguna manera hacen a ese cuadro social de pandemia, y la política pública sobre drogas, si no diagnostican bien este aspecto, lejos van a estar de poder revertir. Me queda poco tiempo, lamentablemente, pero yo quiero preguntarle a Mati, vos los dos están vinculados a la política. No sé si Mati sigue vinculado a la política partidaria, pero siempre tuviste ahí terminales para ir y venir. Y bueno, en el caso de Pablo también, ninguno de los dos lo ha ocultado. ¿Esto se agenda en la superestructura de la política? No. Pero relacionado con el argumento, con el razonamiento que suscribo 100%, que desarrollaba Pablo. No hay un diagnóstico en profundidad de hacia dónde trabajar, que es el ordenamiento de la vida. Para eso hay que invertir en el ordenamiento de la vida, que es volver a poner a los chicos en la escuela, hay que defender la educación pública y sobre esa base pujar para la conexión de la educación con el sistema de clubes, porque eso sería la principal política sanitaria preventiva. Y obviamente una política de formación ocupacional y con un horizonte de proyecto de vida laboral. En una Argentina que destruye industria, que queda condenada a ser esclava de la primarización de la economía y a los planes sociales, como correlato, digamos. Donde no hay perspectiva, no hay sentido de la vida. Y si encima los chicos están siendo expulsados del sistema educativo y los clubes están cerrando, claro, no hay ningún planteo de política preventiva o sanitaria. Totalmente. Yo me acuerdo, mira, nosotros tenemos creo los mismos años. Tal vez ustedes son un poco más grandes que yo. No, pero cuando nosotros jugábamos al básquet, éramos adolescentes. Cuando se nos venía la tentación, vamos a fumarnos un pucho, nosotros decíamos, no, mirá que mañana hay partido, loco. Claro. Mañana hay partido, el pucho te cierra los pulmones y toda esa teoría que había, que era real, por cierto. Claro. Y el pucho, no hablo un porro, no hablo de otra cosa mucho más grave, el pucho. Y no ha pasado tanto tiempo. Se nos acaba el tiempo, nos ponen la cortina, gracias a los dos. Yo rescato mucho lo que hacen los dos, que hace mucho tiempo. Vamos a volver a darnos, vamos a armar una mesa lo que queda del año para charlar un poco de la posición de cada uno de ustedes y vamos a comprometer a algún funcionario también del área para poder debatir y contrastar, esto está pasando, hay 2 personas que están en el territorio, ¿qué están haciendo ustedes desde el Estado? Estamos en condiciones de superarlo, hay que ser esperanzados porque se puede, hay un pueblo organizado solidario que está esperando que le den alguna orientación. O incluso, mira esto que decía vos, si la política hablara más de estos temas, quizás se puede empezar a romper la apatía, porque lo que te puedo hacer, la apatía de participación, por ejemplo, electoral, porque claro, si te digo que de la recorrida en las barriadas, este es el principal problema, totalmente, si la política habla de esto y empieza a construir propuestas alrededor de eso, se puede generar otro vínculo. Gracias a ambos. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, nos quedó toda la